Bienvenidos maestros y maestras a esta charla que voy a relatar a nombre de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, esperando poder transmitir algunas ideas básicas en base a estadísticas nacionales sobre la planificación y control para realizar una buena gestión de la tarea. Recuerden que durante toda mi charla está disponible el chat para que ustedes puedan hacer las consultas que correspondan y visitar los sitios que esta primera charla o primera feria virtual nos va a desafiar a todos con este nuevo modelo de trabajo COVID. Esta charla la he preparado especialmente para ustedes y el objetivo es presentar algunas definiciones generales porque no necesariamente uno está metido en el contexto de las herramientas para hacer buena planificación de obra. También presentarles datos de estadísticas de mediano o corto plazo para que ustedes puedan entender las motivaciones que hacen que nuestras obras de construcción a veces no puedan cumplir la planificación, nuestros proyectos se atrasen y los efectos que esto tiene para todos los que participamos de estos proyectos. CDT está poniendo este estudio a disposición de las empresas y de los trabajadores para generar aprendizaje de las problemáticas de planificación de obras, de tal manera de que todos podamos cumplir mejor los plazos de construcción. Son datos que se obtienen luego de implementar un sistema de planificación que se realiza por la CDT en un coaching de aproximadamente 5 meses de duración, y la metodología está basada en el Last Planner y que las empresas que podrían participar de este estudio podrían tener o no ese software como complemento. Sin embargo, la verdad es que da exactamente igual si están trabajando con un sistema formal o algo más tradicional de la empresa. Tomamos nosotros 90 proyectos de nuestra base de datos y se consideran registros de 60 proyectos que están en ejecución. Ya hago notar que estos datos están previos al COVID, o sea, estamos analizando obras sin impacto de pandemia, por lo tanto, escenario tristemente mejor al que estamos hoy día. Claramente las obras hoy les va a costar más cumplir plazos, pero en realidad no me voy a referir mucho a la contingencia, sino que voy a hablar en base a lo que tenemos en base a estadísticas y problemas de la planificación, para tomar eso como ejemplo de qué cosas no podemos dejar fallar, o sea, hoy día fallar que no estamos haciendo con COVID, porque si fallábamos en condiciones maravillosas, que hoy día parecen un sueño, con obras funcionando, con los proveedores llegando, con nuestros materiales en sitio, con los contratistas funcionando, hoy día estamos lejos de eso. Entonces, si fallábamos antes, más aprendizaje como para aplicar luego en pandemia. En la gráfica va a estar identificado la tipología de proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de casas o de edificios, según lo que corresponda, que se va a llamar acá altura o extensión. Y ahí está lo que les acabo de decir, que tampoco se considera el periodo de crisis de octubre, del estallido social de octubre de 2019, porque se alteraron muchísimo los datos de avance, porque se paralizaron mínimo 2 a 3 semanas todos los proyectos. Entonces, llegando ya al contexto, algunas definiciones básicas. En la planificación tradicional, si nosotros tomamos en cuenta el universo de lo que debemos hacer y de lo que podemos hacer, que es este circulito verde, la verdad es que planificamos tareas, que es este otro circulito acá, que están dentro de lo que podemos y dentro de lo que soñamos o creemos que podemos hacer. Al final se hace un pedacito chiquitito que es la intersección entre lo que yo podía hacer y lo que yo planeé, que yo planeo cosas que puedo hacer y también cosas que no puedo. Por ejemplo, planeo y digo, no, este miércoles parto con tal tarea, va a llegar el material, o yo espero que el jueves llegue el contratista, así que planifico para el jueves tal cosa, y esas tareas en realidad son mini apuestas, porque nuestra planificación se basa en supuestos de cumplimientos posteriores a la fecha que yo estoy planeando. ¿Y qué pasa con esto? Genera improvisación, descoordinación de tareas, hay interrupciones de flujo, porque si no me llegó el material, no me llegó el trabajador en la fecha que yo esperaba realizar esa actividad,
tengo inmediatamente que pensar en otra, entonces rompo el flujo de lo previsto por hacer tareas nuevas y mucha variabilidad, porque estoy apostando, estoy planificando en base a apuestas. No, yo creo que el jueves se termina tal cosa, yo creo que esto pasa. ¿Qué es lo que se pide con una planificación en base a compromiso o más ideal en base a las planes? Que del universo de lo que yo debo hacer, o sea, de lo que están en mis tareas del plan maestro, esto lo estoy explicando muy simple, pero es para dar el contexto general y que no andemos en las definiciones tan dispersos, de lo que yo puedo hacer, planifico. Y por lo tanto, lo que yo planifico es solo lo que puedo hacer, es lo que ya tengo: materiales en obra, trabajadores en obra, subcontratistas en obra, ingeniería y arquitectura liberada. Porque si yo planeo en base a lo que yo creo que va a pasar, la verdad es que el cumplimiento es malísimo. Entonces, ¿cómo logro planificar en base a lo que yo realmente puedo hacer? Analizando los recursos disponibles, revisando los rendimientos reales que estoy teniendo, porque no tiene nada que ver el rendimiento que yo planeé. Puede que yo haya planeado un rendimiento ideal, ahora ni hablar en COVID. O sea, yo planeé un rendimiento con una condición y la ejecución se va a hacer de otra manera por las condiciones de seguridad y de salud ocupacional. Los trabajos tienen que, ojalá, estén súper bien coordinados, las metas sean logrables, no llenarnos de actividades o tareas que superen la capacidad productiva del momento. Hay que partir con metas más chicas y luego ir subiendo a metas más altas, más allá de decir, no, yo voy a hacer todo y cumplir la mitad. O sea, es mucho mejor hacer metas realistas en las tareas para cumplirlas y luego ir subiendo la meta. ¿Ya? Hay que plantear mejoras permanentes a problemas y la planificación es bastante realista. Este es el contexto de lo que ayuda una planificación de las planas. Ustedes pueden buscar, hay muchas referencias en internet del tema, y yo no pretendo hacer una clase magistral porque podría demorarme 16 horas en enseñarlo, pero el objetivo es que tengan algunos tips para continuar y poder entender las gráficas que vienen a continuación. Entonces, vamos a usar 3 ejes de análisis para las próximas 20 minutos. Una restricción. ¿Qué es una restricción de una tarea? Es lo mismo que la palabra intuitivamente lo dice. ¿Qué cosa necesito yo para que la actividad se inicie y se analice en 4 o 6 semanas? O sea, si yo voy a empezar con la instalación de puertas el día en 4 semanas más. ¿Qué necesito para la instalación de puertas? Necesito la puerta, necesito, si es que es precolgada, tal vez está lista y está puesto el premarco, necesito el trabajador, necesito los permisos, necesito un lugar de acopio, etcétera, etcétera. Eso, si yo 4 semanas antes lo miro hacia el futuro y digo, ok, voy a pensar que voy a instalar esta puerta en 4 semanas más y hago el chequeo de lo que tengo que tener listo, eso se llama análisis de restricciones. O sea, situar la tarea en el presente y decir qué es lo que me falta para hacerla. Es como uno se planifica, a veces mucha gente no lo hace, pero como uno se planifica para las vacaciones, ¿no es cierto? Oye, tengo que tener esto, alguien me tiene que cuidar la casa, quién me da la comida al gato, no sé, es la planificación a 4 semanas. El PPC habla del porcentaje de actividades, tiene que ver con el plan semanal. Es un dato de que dice, de todo lo que yo programé para la semana siguiente, qué porcentaje cumplí. Habla de la efectividad de la planificación, o sea, de las tareas que yo programo de aquí a una semana, cuántas de ellas logro cumplir al 100%. El PPC es bien blanco y negro, no toma tintes medios, en el sentido de que si cumplí el 80% de una tarea, el PPC lo carga a 0, porque la efectividad está en cumplir, y cumplir no es a medias para este indicador. Y el tercer indicador que vamos a ver en la gráfica siguiente son las causas de no cumplimiento. O sea, una vez que yo hice una programación de una tarea para la semana siguiente y no la cumplí, el análisis de por qué no la cumplí. ¿Ya? Este análisis de por qué no cumplí la tarea es súper trabajoso y la mayoría de la gente se queda con la causa básica. Después lo voy a explicar un poco mejor, pero quedémonos con eso, que es, analicemos en las obras que SDT ha asesorado cuáles son las causas de incumplimiento de la planificación de corto plazo. Entonces, vamos a partir primero con las estadísticas del primer ítem de mediano plazo, y para lo cual CDT clasifica las restricciones. Aquí tampoco, o sea, no se las tienen que aprender todas, pero básicamente la más importante es
Cuando una actividad no está coordinada todavía, a 4 o 6 semanas es probable que no esté, está en cada coordinación previa. Cuando hay un problema de procedimiento, que no está el procedimiento listo, que no tengo el procedimiento de soldadura, de desmontaje, de apernado, no sé, queda como que el procedimiento está pendiente. Entonces yo hago mi checklist a 4 semanas de que lo que me falta para que cuando llegue el momento de hacer la tarea, esté realmente realizado. Es súper buena esta metodología porque permite de alguna manera planificarse con los tiempos suficientes. También hay interferencias, problemas de calidad, arquitectura, permiso y otras causas que las vamos a ir viendo más adelante, pero en el fondo se apuntan a identificar cómo estoy yo de aquí a 6 semanas, 4 semanas. ¿Tengo la mano de obra? No, sabes que ese contratista va a llegar en 2 semanas más, entonces lo anoto, en 2 semanas más verificar. ¿Qué es lo que pasa en nuestras obras en Chile? En nuestras obras, si miramos obra gruesa y terminaciones, para algunos proyectos en específico de casas, el 16% de las veces cae la coordinación previa. Debería ser mucho más alto porque yo a 6 semanas no tengo la actividad previa hecha. Por lo tanto, ese debería ser el principal problema. Pero tristemente, hay un 10% de las veces que no tengo la arquitectura liberada. O sea, no tengo claro cómo voy a ejecutar eso. Peor aún, un 18, si sumamos el 18 de materiales más el 7 de mano de obra propia, ya 25% de las veces, o sea, un cuarto, una de cada 4 veces que yo planifico a 4 semanas, no tengo la gente. No tengo la gente. Por lo tanto, me quedan 4 semanas para decir, ok, esta gente es la que se va a asignar de esa tarea. Necesito capacitarla, entrenarla, habilitarla, lo que sea. Los materiales, no me preocuparía el material con orden de compra sin despacho, porque en realidad a 4 semanas, sobre todo en obras no extremas, si no estoy en Punta Arenas o en algún lugar con poca logística, si estoy en Santiago, Talca, no sé, Concepción, Antofagasta, yo sé que en 4 semanas me llega el material, o sea que un material esté con orden de compra y sin despacho no es un problema de planificación intermedia, pero sí es preocupante que un 18% de las veces no tenemos puesta la orden de compra. ¿Cómo se cambia esto en terminaciones? Para nosotros discriminamos siempre obra gruesa y terminaciones porque en las terminaciones hay muchas más partidas, mucho más molido, o sea, en obra gruesa tenemos fierro, hormigón, moldaje, algunos sellos, no sé, materiales mucho más acotados que en terminaciones. En terminaciones la banda se abre a todos los tipos de pinturas, revestimientos de piso, revestimientos de cielo, artefactos, bla, bla, bla. Por lo tanto, ahí afortunadamente sube un poquito más la coordinación previa, sin embargo, es súper preocupante que nuevamente tengamos el 17 y 6, o sea, un 23% de las veces que no tengamos la gente preparada. Voy a pasar a la siguiente lámina porque vamos a seguir ahondando en esto, pero como obra, si ya teníamos problemas antes del COVID para cumplir la planificación, hoy tenemos que ser súper, súper programados. Tenemos que saber cuándo entra cada contratista y en qué momento, porque no podemos estar bloqueando el inicio de las partidas más allá que por coordinación previa. Lo ideal sería que todas las partidas estén a 4 semanas, yo ya tenga comprado los materiales, ya tenga prevista la gente y no estar improvisando. Hoy día con COVID no nos da la posibilidad de improvisar. En el corto plazo, si nos vamos ahora al corto plazo, o sea, a lo que les decía yo, lo que tiene que ver con la planificación para la semana siguiente y el cumplimiento a la semana siguiente, el porcentaje del plan completado en obras que se toman en serio. Aquí tomamos 35 proyectos que estaban siendo asesorados, apoyados, instruidos para llevar una buena planificación. Cuando nosotros entramos a la obra, llamémosle semana 1, para que ustedes vean, esto no es con el fin así comercial de voy a vender, no queremos ninguna asesoría nuestra, es el concepto de si usted decide hacer un proceso formal de planificación en obra, ojo, que si parte en la semana 1, ya en la semana 10, 12 empieza a tener buenos cumplimientos. Eso quiere decir que cuando partimos cumplían 50%, o sea, de cada 10 tareas que apostaban, hacían 5 completas. Pero cuando ya a la semana, o sea, a los 3, 4 meses, 4, 4, 16, en el fondo la obra ya empieza a cumplir más allá del 70, 80% en la línea de tendencia. O sea, lo ideal en un cumplimiento, es imposible pensar en cumplir el 100% al 100%. Si hablamos del blanco y negro, como les decía yo, de este cumplimiento binario,
Ojalá tener entre un 75-80% cumplimiento. O sea, 8 de cada 10 tareas se cumplen exactamente como yo las tenía previstas. Y aquí se ve esta línea más virtuosa. En terminaciones no. En terminaciones es más difícil. Las terminaciones se abre, como digo, este abanico de actividades y por lo tanto los cumplimientos no son tan en obras, no sé, a la semana 16 entramos con un 50, un poquito más, y nos vamos con un 70. No llegamos a 80. Cuesta más. ¿Y por qué cuesta más? Porque hay más diversidad de trabajadores. Entonces la posibilidad de que mi planificación se caiga es mayor. En obra gruesa se me cae por el fierro, por el hormigón, por el moldaje o por un trazador o por alguna actividad de ingeniería. En terminaciones se me puede caer la planificación porque justo en tal sector no pudieron entrar los tabiqueros o en el otro no hubo problemas con la iluminación, el abanico es mayor, entonces el cumplimiento baja. Pero eso no significa que al implementar un buen sistema de planificación la curva sube. Siempre sube. Usted va a cumplir más si se preocupa de planificar y gestionar indicadores. Bajamos ahora a las causas de cumplimiento, o sea, cuando yo planifico a la semana, ¿por qué causas se cae más la planificación en las obras estudiadas por CDT? Podría ser porque faltó el subcontrato, podría ser porque faltó la mano de obra por la casa, podría ser por un problema de método constructivo, porque interfirió una actividad con otra. Descubramos por qué están fallando nuestras obras una vez que yo ya un día X, por ejemplo un viernes, planeé la semana siguiente, ¿por qué a los 5 días de haber planificado no pude hacer la pega? Veamos por qué. La lámina siguiente, en obra gruesa, aquí lo hicimos con Pareto, o sea, de mayor a menor. El 25, o sea, una de cada 4 veces en estos 35 proyectos de muestra de obra gruesa, un cuarto de las veces se echó la culpa a la mano de obra del subcontrato. ¿Por qué digo se echó la culpa? No digo que sea la causa. Muchas veces la causa requiere más de una pregunta. Es como cuando uno pregunta, y siempre yo uso el mismo ejemplo, les va a parecer medio repetido para los que han sido alumnos míos, pero ¿por qué estoy gordo? Porque como mucho. Dejo de comer y sigo gordo. ¿Pero por qué estoy gordo entonces? Es que no hago deporte. Ah, empiezo a hacer deporte y descubro que es una mezcla entre hacer ejercicio, comer menos, tal vez comer saludable, después no, pero igual yo no bajo lo que yo quiero bajar. Ah, no, pero es que sabes que estás comiendo muy tarde. La verdad es que la primera respuesta no siempre es la más idónea. Entonces, la respuesta de que falta mano de obra subcontrato es por echarle la culpa a un tercero. Nuestras obras, una vez que están pulidas y que están bien instruidas, ya no siempre le echan la culpa al subcontratista, porque el subcontratista es mío. ¿Por qué falló el subcontratista? Porque yo no le di la cancha, o porque no le entregué el material, o porque no le liberé la actividad. El subcontratista soy yo. Así que, ojo con esa primera causa. La segunda causa, que es peor aún, porque echarle la culpa a otro es horrible, ¿cierto? Siempre. Pero además decir que cambió la prioridad, nosotros mantenemos esa causa, no la hemos eliminado, para saber con qué nivel de confianza la persona planifica. ¿Cómo el viernes yo digo algo y el miércoles de la semana siguiente me cambió la prioridad? Inaceptable. O sea, es una causa que no debiera aparecer, pero aparece, porque nosotros estamos acostumbrados a movernos en función de lo que vemos. O sea, el lunes o martes partió la obra, se ve que, oye, qué bueno, este equipo está trabajando súper bien en este sector, ¡pum! Vámonos para allá. Y cambiamos la prioridad. Y cambiar una prioridad de algo que yo planeé necesariamente va a generar problemas en la ruta crítica. Las planificaciones bien realizadas están basadas en la ruta crítica y a veces alguien encuentra y dice, no importa, yo voy a irme por esta cancha que está abierta y me voy a dar avance. No cumplí la planificación, pero quédate tranquila, el Estado pago igual dio plata. No cumplí, a nivel de causas de cumplimiento no cumplí, pero igual tuve plata porque me fui por otro lado. Pero no es lo mismo. Si yo quería partir, por ejemplo, me ha pasado que en vez de rematar la cerámica del piso 4, dijeron, no, que se abrió la cancha del 5, 6, 7 y nos fuimos como locos a hacer metros cuadrados. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve dispararme, irme? Entonces el cambio de prioridad es una causa mala. Ustedes, cuando planifiquen en el escenario COVID, no pueden estar cambiando las prioridades durante la semana siguiente a la planificación. La falta de material, bastante más normal, a veces se nos agota y todo, pero tampoco es aceptable. O sea, nosotros no deberíamos fallar por materiales.
O sea, el 80% de las obras están metidas en la ciudad, están con condiciones, y si no están, más aún para comprar las cosas antes y tenerlas ahí. Si ustedes se fijan, el 89% de las veces la causa es mía, así que ahí las obras no están mintiendo. Solamente un 11% de las causas caen como externas, no estando el subcontrato externo. Externo es que hubo un cambio de ingeniería que no es de mi obra, hubo un problema de clima o una condición externa a la obra. Si vamos a las terminaciones, ¿se acuerdan que la anterior, vuelvo atrás, la primera era subcontrato y la segunda prioridad? En terminaciones, de verdad, yo hice el ejemplo con la cerámica porque es absolutamente cierto. Todo el tiempo están cambiando las prioridades. Bueno, entonces, ¿quién manda aquí? Si nosotros como equipo planificamos y dijimos la próxima semana vamos a hacer cerámica en el piso 3, tabique en el piso 7, no sé qué en el piso 4 y tal, ¿por qué a 4 días o a 2 días o a 3 días de haber planificado cambia la prioridad? Ustedes no me pueden decir que cambió la prioridad y que ese fue el incumplimiento, es brutal, ¿ya? Esto a nosotros nos hace ver que hay que entrenar a los equipos de trabajo. La planificación es fundamental, tiene que hacerse seria, no puede ser que alguien dijo, pintó en el plano y ya. No, esto tiene que ser, voy a planificar, tengo la gente, y bueno, y después se caen las causas siguientes como segundas, digamos, indefiniciones de proyecto, interferencia entre actividades. Es más habitual que haya una interferencia, porque una actividad se movió de una manera con otra, y por lo tanto interfieren al momento de ejecutarse, puede darse. Los ritmos, las personas, los materiales no son perfectos, no somos perfectos. Pero no es aceptable que la primera causa sea cambio de prioridad. Aprendizaje, entonces. Aquí hay un poco más de causa externa, porque la terminación, como digo, depende de más factores y por lo tanto puede haber responsabilidades más externas. Si comparamos, porque también quise hacer un análisis de casas versus edificios de altura. Se parecen bastante. Si usamos como base altura, la primera causa de no cumplimiento de la planificación es subcontrato y cambio de prioridad, y en extensión se da más o menos lo mismo, ¿ya? Pero es más incidente el subcontrato. Pareciera ser que las obras de extensión, pensando, ya ahí ya estoy yo hablando de experiencia, las obras de extensión en general, los loteos de casas que nosotros hemos supervisado, están alejados. Entonces, hay efectivamente problemas a veces con la llegada de los subcontratistas a estas zonas de trabajo, y podría ser que por eso haya tanta variabilidad en cumplimiento, porque si la obra está, no sé, en Rancagua, Win, muchas veces los contratistas los toman desde Santiago, entonces hay todo un tema logístico por medio. La tercera causa en las dos es material y después viene mano de obra, pero sigo insistiendo que hay que tener mucho ojo con la causa mano de obra subcontrato, dado que es mía también. Entonces, no siempre decir es culpa del subcontratista, también es mi responsabilidad. Esa gente es indistinguible, debiera ser con la mano de obra por la casa, que en este caso es la barra color verde. ¿Ya? Si sumamos eso, 25 y 8, 33% de las veces me falta la gente. Apenas un 12% los materiales. O sea, somos más buenos para cumplir con los materiales que con la gente que necesitamos asignar a las tareas. Si nos vamos ahora a terminaciones y comparamos extensión y altura, sí se producen cambios de comportamiento, fíjense ustedes. En altura me pasa que apareció, si se fijan, por primera vez saltó la indefinición de proyecto como principal causa y el cambio de prioridades. O sea, aparece por primera vez un toque de que el proyecto está indefinido. Aquí no podría tener mucho, pero hablar de que nuestros proyectos están liberados muchas veces con deficiencia. Entonces nosotros como constructores tenemos que estar preguntando, hacer RDI, requerimientos de información, haciendo aclaraciones de plano, porque este encuentro con este otro coso que no sé, que no me cuadra, que está pasada, interfiere no sé qué cosa, que la altura no está definida. Entonces, ahí también da para otra charla larga, pero nos falta como constructoras alinearnos más con las inmobiliarias de tal manera que el proyecto salga realmente construible y no esté liberado para construcción
sin tanto detalle. ¿Por qué en las obras de extensión notamos tan chiquitito la causa de indefinición de proyecto? Porque los proyectos de extensión de casas son loteos sucesivos. Entonces nosotros hemos entrado a asesorar un grupo de 40 casas, pero ya llevaban 200 o 250 hechas. Por lo tanto, ese proyecto ya no tiene tantos errores. En cambio, el edificio generalmente es un proyecto nuevo, único. Aun cuando hay empresas que repiten su modelo de edificios, pero siempre hay singularidades y cosas de arquitectura. En cambio, los loteos de casa suelen no tener ese problema. Por lo tanto, voy a revisar el tiempo. Bien, pasamos entonces que aquí se parecen los cambios de prioridades, pero nos cambia el tema del proyecto, hacer ese énfasis. Y en extensión, que salta como tercera causa las interferencias, o sea que las actividades entre sí se topan. Y eso puede ser porque las casas, al ser más abiertas, más extendidas, los trabajadores no se ven tanto, entonces se producen estas interferencias tal vez por temas de logística, si me atreviera, digamos, a proponer algo. Entonces, para ir redondeando las conclusiones de esta charla técnica. Lo primero, asegurarse que el programa sea el adecuado, porque si yo programo a un ritmo que no es adecuado, un ritmo excesivamente ambicioso para mi proyecto, no voy a lograr nunca esa efectividad. Justo pasó una ambulancia, así que bueno, pero son cosas que pasan. Asegurarse que el programa sea el adecuado. O sea, yo tengo que tener bien anotadas las partidas, no se me pueden olvidar partidas. O sea, si yo soy un maestro o una persona que está preocupada de un grupo de partidas, de terminaciones, me tengo que acordar de ponerlas todas, porque si me faltó una, obviamente cuando yo programe me va a quedar un enlace inadecuado. Luego tiene que tener una secuencia realista, yo no me puedo saltar cosas, tengo que pensar esto primero, esto después, esto siguiente, porque si no, cuando yo planifico, y si empiezo a hacer la tarea, me salta una actividad que no tenía planeada y me desordena y me afecta en mi cumplimiento de la semana siguiente. Independiente de la metodología, ustedes ven que CDT, claro, tiene 90 obras asesoradas en los últimos 4 años, 5 años, entonces hay datos. Bueno, ustedes también tienen datos. Ustedes llevan años trabajando, ustedes tienen historia, por tanto saben, mire, este es mi rendimiento ideal, este es mi... ¿Qué pasa cuando hay en tiempo frío, en tiempo caluroso? No tengo idea, puede variar en algunos materiales, otro no. Fíjese que yo cuando trabajo en tercer piso voy súper, pero cuando ya empiezo al 21, todos los traslados me matan, jefa. Bueno, analizar bien, independiente del método con que haga, tener datos. Si yo tengo datos, ¿por qué, por ejemplo, a mí me da risa cuando planean con el mismo ritmo todo? O sea, usted se demora lo mismo en llevar un material al piso 3 que al piso 23 o 24, no sé. No, o cuando tiene que ir a un subterráneo, más encima con poca luz, no sé. Entonces, el rendimiento es un rendimiento variable y eso hay que reconocerlo. La curva S, que es la típica que hacen en las obras, donde ven los avances, es acotado. Hay que tener indicadores de planificación, cumplimiento de la planificación, de plan intermedio, de cómo yo voy liberando restricciones. Hay que realizar reuniones. Hoy día con el COVID no sé cómo lo vamos a hacer, pero antiguamente siempre decíamos reuniones. Hay que reunirse, hay que hablar. No es yo le digo a este le dice al otro. No, juntémonos. Bodega, calidad, seguridad. Ahora nos vamos a juntar más abiertos, 5, 6 al aire libre, a 1,5 metros, no lo sé. Así lo están haciendo algunos que están trabajando en obras que no han detenido. Trabajar desde más lejos, con mascarilla, no sé, pero conversar. Si uno se queda callado y sabe que hay una posibilidad, un posible problema con algo y no lo comenta, es obvio que la bajada al trabajador va a ser nula, entonces el trabajador no va a cumplir. Si el trabajador no sabe que puede que una actividad no se dé, no va a tener un plan B. Hay que tener plan B antes, hay que hablar. Es clave control, es clave controlarse, ¿ya? Hay que identificar en el mediano plazo, como les decía, a 6 semanas, qué restricciones tengo. No una semana antes. Y hoy día en Chile el estilo es 3 semanas. No, si yo hago mi 3 semanal me quedo tranquilo. 3 semanas. 3 semanas no alcanzan para muchas cosas. 3 semanas hay empresas que no alcanzan a comprar, porque las puras aprobaciones para generar el orden de compra, la nota de pedido, son 6 o 7. En que se libere el material, en que logres coordinar con el proveedor y que entre a la obra, no hay 3 semanas.
Tampoco hay 3 semanas para ingresar un trabajador. Hay que asegurarse que el contrato esté firmado, que el trabajador traiga el contrato con la cláusula para la faena, hay que hacerle la charla de inducción de seguridad, hay que asegurarse que tenga sus EPP, hay que mostrarle la obra, el trabajador no lo tira a la obra, que el pobre no conoce cómo caminar, por dónde, etc. O sea, 3 semanas, que es la trisemanal clásica, no sirve. En construcción, edificación, altura y extensión, debiéramos planificar a 6 semanas, aunque parezca exagerado. Mínimo 4, mínimo 4. Ese es mediano plazo. Cada vez que yo fallo, analizo las causas de incumplimiento en el fondo en profundidad. No puedo considerar de alguna u otra manera la primera causa que me venga a la cabeza. Les dije bastante énfasis en eso en la charla, así que súper importante que ustedes se den cuenta que necesitan pensar 1, 2 y 3. El contratista puede ser, pero el contratista falló porque yo no le entregué la cancha, o porque faltó trazado, o porque no limpié, o porque no sé qué cosa. ¿Ya? Y finalmente, la tercera patita que analizamos, la generar acciones correctivas a las causas de incumplimiento. O sea, una vez que yo no cumplí, no me quedo ahí como, bueno, la próxima será de Dios, me encomiendo. No, pues tengo que planear cómo voy a resolver para que no me pase de nuevo. ¿Ya? O sea, no puedo tropezar aquí de nuevo con la misma piedra 2 veces, necesito hacer un buen análisis. Y por lo tanto no me basta con la primera causa tampoco, porque yo digo, falló el contratista. ¿Pero por qué falló? Entonces, no es que el contratista me tenga que traer más viejo, es que yo tengo que proporcionar más trazado, por ejemplo, a veces. Porque no es que jefa, es que anda lento, pero oye, pero si tengo los viejos parados, ¿para qué te querés más viejos si no hay trazado? ¿Me entienden? Entonces, analizar las causas y a la vez la acción correctiva para la causa de incumplimiento. Bueno, la verdad es que espero haber a través de esta pequeña charla haber proporcionado algunos tips para mejorar la planificación de obra y enfatizar con ustedes los temas en los cuales debieran ir abordando. Y como les digo, nos quedamos a atender sus consultas y sus inquietudes de este tema y de todos los que tengan que ver con la contingencia, así que muchísimas gracias por habernos escuchado.